chavo que trabaja con nosotros me gusta coleccionar relojes y cositas caras y magnitas. Y me dio un Rolex de las gamas más bajas de los Rolex. Entonces, pero pues ya soy del club Rolex. Entonces ya dejé de ser cualquiera para entrar a ser familia Rolex. Hola a todos, bienvenidos a este video oficial de los Audaimones. Una recopilación de lo que leímos todo el 2023, los dos. Sí, estos son libros que pues abordamos ya sean nuestras investigaciones personales, ya sean en nuestras cuestiones literarias. Nosotros siempre leemos un libro de literatura y un libro de filosofía al tiempo. Entonces, todas estas compilaciones son libros de literatura y de filosofía que la verdad les recomendaríamos, y que algunos no los recomendamos, que ustedes pueden empezar a hojear, pueden empezar a leer y podemos empezar a charlar sobre lo que ha sido la lectura de estas personas. Algunos son clásicos, otros son de generaciones más nuevas. Entonces, esto es lo que les vamos a presentar hoy, los libros que nos leímos el año pasado. Ahora, queríamos aclarar todo esto que leímos, y lo que les vamos a contar es simplemente algunas explicaciones y reflexiones que tuvimos en torno a los libros. No los vamos a antojar con la historia, ni les vamos a contar de qué tratan, ni nada. Cada uno debe leer sus libros y saber en qué se queda dentro de esa reflexión. Les vamos a contar pura y física reflexión de qué significaron estos libros dentro de lo que estamos haciendo a nivel social y a nivel personal de cada uno. Más que todo, eso es lo que vamos a hablar. No será tan divertido como una recopilación de Booktuber de todos los libros que leí este año, pero quédense oyéndolo, escúchenlo. Les va a interesar nuevos autores que van a conocer. Búsquenlos, mírenlos, son autores raros. Vamos a explicarles algo. Nosotros tenemos una división entre libros de literatura y libros de filosofía, básicamente pues por lo que hacemos, que es de filosofía y literatura. Entonces vamos a comenzar con los de literatura. El primero que yo leí el año pasado, el 2023, fue este. Se llama La madre de Bird Box, que ella es una novel. Vivió en China, no nació en China, es norteamericana, pero pasó toda su vida en China y trabajó en la ruralidad china. Muchos de sus escritos tienen que ver con eso, con la crudeza y la ruralidad china. Pero este libro en específico trata sobre la historia y la condición de una madre, que antes de ser madre pues fue una mujer joven, que primero se casó. O sea, toda esa condición y ese trasegar que ella tuvo que pasar hasta ser madre. Al ver que la madre de su esposo se convirtió en eso, ella terminó convirtiéndose en eso que ella veía, en una madre gruñona, que también estaba amargada con la vida, que tampoco sabía más qué hacer. Y digamos que tiene una trama ahí especial en la que ella como madre se cuestiona si puede cambiar dentro de ese rol, pero la verdad es simplemente la crudeza de esa vida rural del campo que le toca a una mujer siendo madre en esa China, no sé qué años le podría decir, pero es una China antigua. Y el libro es básicamente eso, supremamente crudo, eso sí, detalla a totalidad. Me gusta es que trata esa idea de la ruralidad china. Se parece mucho a la ruralidad que tenemos aquí en Latinoamérica en cuanto a condiciones geográficas y quizás ciertas y otras económicas, por cómo estamos ahorita. Y me encanta por eso el libro, porque trata justamente eso. Entonces Bird Box es una autora que me gustaría, digamos, que tomar como de cabecera para lo que yo escribo, porque es algo que a mí me encantaría escribir. Bueno, como yo siempre intento comenzar el año de una mejor manera, de la mejor manera, el primer libro que yo me leí el año pasado fueron las obras completas, el teatro completo de Sartre, lo cual fracasé porque me faltó leerme Nekrasov y Quian y releerme otra vez Las Troyanas. Ustedes ya saben que lo que consiste en leer no es lo importante, sino lo que se relee es verdaderamente lo importante en literatura y la cuestión de libros. ¿Qué tengo que decirles de Sartre? Los que me conocen saben que yo amo Sartre y que de hecho tengo a Sartre en el corazón. El teatro de completo de Sartre es muy importante porque Sartre es un escritor muy versátil, ¿no? Tiene literatura, ensayo, poesía incluso, y pues obviamente su obra filosófica. Lo que hace en su teatro, sobre todo en esta edición de Aguilar de las obras completas, es importante porque está en orden cronológico, ¿no? Todo lo que va publicando Sartre. Ahí ustedes pueden ver cómo la idea del compromiso del escritor, del intelectual frente a su sociedad, frente a su época, se va cambiando. Cómo Sartre va pensando la cuestión del partido y del yo que se encuentra en el partido con sus personajes, y que luego, cuando ya pasa la guerra, cuando Sartre lo saca del Partido Comunista, tiene esa disputa con ellos y sigue escribiendo, se da cuenta que
a veces mientras uno pertenece a algún partido, a algún movimiento y cree que esa es la única forma para luchar contra la sociedad desde el ámbito social, está muy alienado, está muy también conmocionado con los problemas sociales. Y el teatro de Sartre es un teatro muy comprometido. El teatro de Sartre realmente esboza mucho su filosofía. Podemos encontrar desde la frase "el infierno son los otros" hasta cuando me dieron una orden y me fui del partido, la orden se fue conmigo y luego se me desvaneció, porque cuando yo estoy solo no hago parte del partido. Entonces les recomendaría mucho que leyeran sobre todo el teatro de Sartre, pero que a la par leyeran las situaciones, que leyeran toda su filosofía, no tan dura como es la nada y luego como la crítica a la razón dialéctica, porque a los que me conocen y a los que no, sépanlo, yo amo Sartre y ojalá algún día puedan comparar mi obra con la de él, porque si considero que tengo a alguien a quien seguir, es a Sartre, y su teatro completo me inspira a mí para escribir teatro. Siguiente literatura mío, ya que estamos en Sartre, ahora vamos con Beauvoir. Este fue como el segundo libro que leí a lo largo del año. Me leí este, que es Memorias de una joven formal, y La invitada, que también está en una sección de Aguilar, en una linda edición de Aguilar, que son las obras completas de ella. Sin embargo, este Memorias de una joven formal es su historia como autobiográfica, hace parte de la trilogía, creo que ella tiene, de sus vivencias que son tipo memorias. Este Memorias de una joven formal abarca desde la infancia hasta su juventud, que es cuando ingresa a la Sorbona y empieza y encuentra a todo el mundo en filosofía y elige la filosofía. Es autobiográfico por tipo memorias, no del todo autobiográfico, pero es tipo memorias. Y es básicamente su historia. Me encanta simplemente por eso, porque es una historia muy bonita, muy bella. ¿Y qué les podría decir de este libro? Es más que todo ese encontrarse ella siendo intelectual dentro de las ciencias humanas, que quizás sea algo que les gusta a quienes estén en ciencias humanas, a aquellas mujeres que estén en esta área, porque conmociona mucho el hecho de cómo ella se dio cuenta que más allá de la mera instrucción, que era lo que ella estaba condenada, podía encontrarse dentro de una ciencia humana haciendo algo de trabajo de ella propiamente como investigadora, no simplemente condenándose a la idea de que iba a ser profesora porque era lo único que podía esperarse de ella como mujer. Me leí un libro que a Camille no le gustaba casi, que es La caída. Me gusta mucho la forma en la que Camille escribe sobre la amistad, la vida, el juego, desde el punto de vista de un abogado, que son siempre malos y codiciosos y etc. La caída pues demuestra justamente eso, es la caída. Es un monólogo largo pareciera y prácticamente, y pues habla de los tópicos de la amistad, del amor, de las mujeres para nosotros los hombres, cómo jugar cuando uno encuentra a una mujer. Y pues hace referencia justamente a cómo caemos ante la sociedad y caemos ante nuestras instrucciones, ante nuestras ideas. Y le recomiendo leer a Camille, le recomiendo La caída, y especialmente le recomiendo que se lean Calígula. Para mí es la obra de teatro más chimba que me he leído en la vida. Y de ahí pues sale mi nombre de Instagram, @parrícula. Bueno, seguimos con franceses, ya que estamos en franceses todavía, en el combo francés. Este año leímos muchos franceses, diría yo, mucha situación francesa. Y hablando de situación francesa, está La invitada, que es la novela quizá más conocida de Simone de Beauvoir. Me la leí en esta edición súper bella de Aguilar, muy linda. ¿Qué les puedo decir? La invitada es básicamente una situación que se le presentó a Beauvoir. O sea, en verdad no es autobiográfico ni nada, pero sí se nota que usó muchos elementos de la vida de ella ya de grande, cuando la despidieron del colegio donde ella dictaba clases y cuando Sartre ya estaba empezando a hacer sus obras teatrales y sus shows. Se nota que fue toda esa época una situación de una chica que llega a la vida de ellos dos, ellos como pareja abiertamente abierta, en la cual ella empieza a cuestionarse si eso que está haciendo ella con Pierre, que es el personaje pero que en verdad es Sartre, porque muchos de los diálogos que utiliza Pierre dentro de este libro son diálogos que yo conozco de Sartre siendo filósofo, entonces son los mismos. Se nota que Sartre no hay ni un poco de decoro en ocultarlo. Y pues Beauvoir, nada que decir, tiene una escritura bellísima. Las memorias, como fue el primero que me las leí, enseguida pasé a este, espectacular, nada que decirles, espectacular por su modo de escritura. Y me enoja ella, si eso fue lo que pasó y es algo autográfico, me enoja Beauvoir. No me gustaría ser ella, no me gusta ella como ideal ni como nada, pero me gusta mucho cómo escribe. Bueno, y como verán, pues amo Sartre y por lo tanto me terminé la trilogía de Los Caminos de la Libertad. Estos dos especialmente, sobre todo este, creo que fue mi favorito, y el primero, que lo tengo
tengo por acá también, que es La Edad de la Razón. Sartre, como le digo, es un escritor muy versátil y Los Caminos de la Libertad es justamente la vida misma. La Edad de la Razón, en la que Mateo de la Jú se da cuenta de que ya es un profesor, hombre grande, maduro, que coquetea con estudiantes y que la situación política no le importa porque es un burgués, es un escritor dominical, cada domingo tiene su espacio para escribir y cada 4 años publicará algún libro y no pasará nada con su vida. Y en ese momento, cuando él entra y se da conciencia de la Edad de la Razón, decide que algo debe cambiar. Lastimosamente, empieza la guerra. Entonces va a estallar la guerra y a todos los franceses los tienen que reunir, tal cosa. Él asume como francés que pues tienen que ir a defender Francia y qué tal. Pero ¿qué pasa? La guerra no estalla, se aplaza. Ese es el segundo volumen, el aplazamiento. Y el último es La muerte en el alma, que como ustedes pues sabrán es la muerte en el alma, lo más duro. Sobre todo porque Francia pierde la guerra. Los franceses no sufren tanto como sufren otros extranjeros. Y Sartre dice una de las frases que me conmueve tanto, que es: Francia no es de los franceses, es de los ingleses, de los españoles, de los alemanes, de los latinos, que lloran por todo lo que se ha construido alrededor de Francia. Francia no le pertenece a los franceses, ni les duele, porque los que están luchando y los que se quedan luchando esperando la resistencia de Francia no son los de Francia. Entonces, La muerte del alma es algo muy bonito. Termina con una de las frases que en la literatura de Sartre me parece de lo más hermoso. Esta me parece que es la obra fundamental de Sartre para entenderlo, así como el Ser y la Nada y luego La crítica de la acción dialéctica. Y les recomiendo mucho que si van a empezar a leer Sartre, lean esto antes de, por ejemplo, leerse La náusea, porque La muerte del alma esboza mucho de lo que él tiene en sus situaciones, en el mismo Ser y la Nada, el existencialismo, el humanismo. Pueden encontrar en él, en esta trilogía, mucho del pensamiento filosófico de Sartre. Ya que estamos hablando de Francia y su problema como franceses, ese libro que él acaba de decir, ¿cuál era? La muerte del alma. Lo resume básicamente aquí Hobsbawm. Ah, no, mentiras. Espérense. El siguiente libro que yo leí de literatura es este, que no se ve muy bien porque ya está viejito, pero es Rojo y Negro de Stendhal, la señora obra francesa, que la resumo en una frase que dice Hobsbawm en La Era de la Revolución, del libro de él. Todos los hombres vulgares de esa época en Francia se conmovieron ante el fenómeno único hasta entonces de un hombre vulgar que llegó a ser más grande que los nacidos para hallar una corona. Y eso es Napoleón. Rojo y Negro de Stendhal básicamente es la historia de un campesino que aspiraba y soñaba con ser más allá, así como quiso serlo Napoleón, así fuese en el ejército, así fuese en la alta burguesía, en la alta nobleza, escribiendo, siendo padre, en alguna profesión de las posibles para ellos. En alguna de ellas él aspiraba a ser igual de grande que Napoleón. Para esa época en Francia resulta que pues la mayoría de nobles y de las clases altas no querían lo que sucedió con Napoleón, porque básicamente pues digamos que quitó esas estructuras tradicionales de poder en las cuales quienes ascendían a ser generales y capitanes, creo que son los altos rangos, pues siempre tendrían que ser de alguna alta nobleza o descender de esa alta nobleza. Sin embargo, como Napoleón llega a ser de esos generales jóvenes y encima vulgar, cualquiera que se subió y terminó siendo el general de todo el ejército y que ganó, y por lo cual recuerdan a Francia, pues toda la nobleza está supremamente disgustada, porque lo que más recuerdan de Francia es Napoleón, y Napoleón no es de la clase alta. Napoleón es un vulgar como cualquier otro. Entonces eso dio pie a que la mayoría de franceses de clase baja y de la pobreza aspiraran a ser tan grandes como él. La mayoría, para esa época empezó a haber un fenómeno de que la mayoría, que los narran aquí, la mayoría de coroneles y generales comenzaron a ser jóvenes, muy jovencitos y provenientes de cualquier clase económica y social, que comenzaron a llevar las riendas del ejército ruso. Es la historia de Julián, que quería ser casi que el papa, el arzobispo, mentiras, y el obispo de esa provincia. Pasaron un montón de situaciones que lo hicieron terminar como un vulgar cualquier otro, debido a las decisiones que tomó, pero siempre con esa reflexión y con ese espíritu a tender a ser como Napoleón, porque era quien admiraba de modo secreto, porque recordemos que para esa época ya no podía hablarse de Napoleón. Napoleón era como si se hablara de un Hitler allá, entonces nadie podía hablarlo, mencionarlo, porque si no, dentro de todo ese entramado social en el que estaba, que era una clase alta y noble, nadie quería a Napoleón, entonces era pecado hablar de Napoleón. Y muy buen libro para describir la situación francesa de aquella época, muy buen libro como trama, pero sobre todo, qué libro como reflexión.
de situación. Bueno, ya para empezar a hablar de filosofía, me leí los ensayos sobre el entendimiento humano de Locke. No me lo terminé, la verdad, porque pues ya me lo había leído en la universidad, algunas partes, y pues releerlo, la verdad, lo estaba haciendo más como por amor al arte, como por leer los tratados grandes de filosofía. Por lo tanto, no le recomiendo a la gente que no está estudiando filosofía o qué sé yo, que quiera leer alguna de las obras filosóficas, no les recomiendo que empiecen por el ensayo sobre el entendimiento humano. Sobre todo porque realmente los que lean estos textos, estos grandes tratados, deben tener un fin, porque no los van a conmocionar, no les van a hablar del yo, no les van a hablar de algo que les apasione tanto, sino le están hablando del entendimiento, de cómo se generan los conceptos, las ideas puras, cómo son, si hay ideas innatas o no hay ideas innatas. Y dudo mucho que a alguien le emocione decir, uff, algo de que pues esté estudiando filosofía y diga, hay ideas innatas. De resto, pues no les recomiendo. Lo que sí les recomiendo, si van a leer a Locke, si ustedes están estudiando filosofía y eso, es que traten de tener una buena edición, esta del Fondo de Cultura Económica, y que pues lo lean situándolo en su tiempo, entendiendo la importancia de saber por qué Locke decía lo que decía, para que luego Hume dijera lo que dijo, y luego Leibniz, y luego Kant, y luego Hegel, y bueno, todo lo que sabemos pues, los que estudiamos filosofía. Y a esas personas también les recomiendo que si lo pueden leer en inglés, nada como leer al autor en su lengua original, así que busquen inglés británico y léanse Locke. Bueno, vámonos por filosofía. Hannah Arendt, ¿qué es la política? El año pasado teníamos un proyecto político que queríamos hacer aquí en el pueblo. Por tanto, yo dije, pues vamos a ver qué es la política para sentarnos a hacerlo desde el inicio, desde sus causas y desde sus principios y definiciones. Y pues llegué a este libro que está en la biblioteca de acá. Se llama ¿Qué es la política? Es un compendio de ideas, no es en sí un tratado ni el organón sobre la política. Es simplemente eso anterior que hizo Hannah Arendt en su obra, antes de su libro sobre la política, que no terminaron, que creo que es una trilogía. Sin embargo, este es un compendio de esas ideas iniciales, esbozos. De hecho, es una introducción muy escueta, muy buena, eso sí, muy concreta y muy certera de cómo estamos pensando la filosofía. Es más que todo ese inicio que uno hace como filósofo por lo regular, al decir, esperen, están situando mal un problema que no debería ir situado aquí, sino en este lado. Entonces fue como una resituar del problema, de hacia dónde debemos ver el problema de la política. Me imagino que en el oficial que hizo de la política, el que no finalizó o que estará por traducir, en ese sí debe tener el tratado sobre la política de nuestra época. Sin embargo, este es simplemente una situalidad del problema de la política de hasta ahora, cómo lo hemos entendido conceptual y pragmáticamente hasta la historia moderna. Muy bueno, deberían leerlo porque es una recopilación histórica muy buena y una situalidad muy buena también del problema y del concepto a nivel histórico. Está muy bien, y sobre todo de lo que ella entiende para el nivel moderno, en dónde deberíamos ubicar la política a estas alturas de la historia. Les voy a contar que yo estoy haciendo una investigación sobre el amor para botar mi propia teoría. Leí entonces lo que dicen que está relacionado con el surgimiento de la conciencia amorosa, que es el fenómeno erótico de Jean-Luc Mélenchon. Trata sobre cómo justamente él ve la conciencia amorosa y el amor como una conciencia unitaria en la que no separamos el cuerpo, la carne del afecto como tal. Me lo recomendó Miguel García Barón, un fenomenólogo español muy importante. No me termina de convencer. Hay puntos, sobre todo el comienzo, como empieza a esbozar Mélenchon la idea del amor, que estamos muy en consonancia él y yo, pero nos distanciamos siempre en la cuestión del otro, en la conciencia del otro. Entonces es un libro muy bueno, es un libro técnico, eso sí, el que quiera leerlo tiene que saber por lo menos bases de fenomenología, porque sí es un libro técnico. Y les recomiendo pues de igual manera, si están interesados sobre el amor, que lean pues los grandes clásicos de la filosofía como el Fedro, el Banquete, que hablan sobre el amor, que los amantes, y ya pues de ahí en adelante una literatura filosófica. Y ya cuando ustedes pues estén técnicamente en lenguajes técnicos, pues lean algo como el fenómeno erótico de Jean-Luc Mélenchon, que es muy importante, y lo recomiendo en la medida en la que ustedes pues ya tengan una base, por ejemplo, fenomenológica. ¡Uy! Volvimos. Ay, siguiente, a ver con qué seguimos, que me quede por aquí. Literatura. Siguiendo con filosofía, literatura, porque este hace más parte de, no es un tratado en sí, pero es de filosofía, son los escritos de juventud de Hegel. Qué cosa tan divina. Si ustedes quieren leer ese Hegel romántico, anterior a sus ideas
concretas y su sistema. Este es el libro perfecto. Es una recopilación de todos esos escritos de juventud que él tuvo en cuanto a ideas políticas, religiosas, amorosas, sobre amistad, sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre su vida, personales, con sus amigos. Absolutamente todo. Tiene también una recopilación de algunas cartas con Schelling y con Hölderlin, cartas divinas. Miren, yo creería que ni siquiera vamos a encontrar unas cartas tan bonitas entre amantes como las que se hicieron ellos tres como amigos. Unas cartas preciosas sobre ese momento en el que, recordándolo ya, porque estas cartas simplemente son posteriores a cuando ellos ya se separan. No su separación definitiva, sino cuando cada uno se muda a sus respectivas ciudades para sus trabajos ya de adultos. Pero lo que cuentan las cartas son muchas de esas rememoranzas de ellos en esa adolescencia, cuando ellos hicieron su pacto y esa especie de casamiento que tuvieron ellos, filosófico. Muy lindo estos escritos de juventud. También algunas ideas iniciales y sus esbozos sobre política se encuentran acá, el cómo llegaron a lo que hoy es el sistema todo hegeliano, respecto a la religión, respecto a la política y respecto a la sociedad. Si han detestado Hegel, deberían leerse esto antes de detestarlo por completo. Se van a enamorar. Qué escritura más bella, más bonita. Todo un romántico. Siguiendo mi investigación, me leí otro libro recomendado también por Miguel García Baró, que se llama La columna y el fundamento de la verdad, de Pavel Florensky. Es un teólogo, es un monje ruso perteneciente a la Academia Teológica Rusa, en el cual pues se fundamenta también mucho la cuestión del amor a algo divino, ¿no? Del amar algo divino. Yo creo, y es algo que me ha pasado, que a medida que uno va hablando del amor y va investigando sobre el amor, tiende a acercarse a lo divino, como ese estado de éxtasis en el que usted no entiende por qué le pone fe a amar a una persona, que es otro yo, que usted no lo va a controlar, que así él le diga todos los días que la ama, que todos los días va a estar con usted no tiene la seguridad de hacerlo. Entonces, algo divino que usted le pone a la otra persona porque usted cree en él. Entonces, ese es un texto que recomiendo mucho. Son cartas que hace Florensky con alguien, y que va explicando toda su teoría de Dios, de la verdad, del amor, de lo divino. Y la columna y el fundamento de la verdad son cuestiones también muy importantes para alguien que está preguntándose sobre Dios, que tiene algunas preguntitas sobre Dios. Listo, siguiendo con filosofía, vamos con los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que son la réplica a estos que él leyó. Estos no los leímos, digamos que en Dispar tenemos ahorita nosotros un listado de libros filosóficos que estamos haciendo de orden obligatorio. Sin embargo, de estos, como no teníamos 2 ediciones de estas y 2 ediciones de estas para leérnoslos a la par, uno empezó a leer esta, otro esta. Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano pues son una réplica y una contestación que le hace Leibniz a Locke, a quien quería hablarle. Pero como Locke era un señor burgués bello y hermoso, triunfante, que no iba a escuchar a un estudiante joven y don nadie llamado Leibniz, pues nunca le respondió. Entonces Leibniz escribió este libro para que le pusiera cuidado. Pues nada, tampoco lo acabé porque la verdad ya lo habíamos leído en la universidad, en el seminario de Leibniz. Nada, pues Leibniz es muy bello y todo, pero no, si lo quieren leer, pues léanlo como pues los que sean de filosofía, desde toda la situalidad que deben hacerle al libro, al autor, todo lo que conlleva, leyéndose este primero obviamente, porque este libro es una respuesta a este. Si no lo leen el anterior, no importa, igual van a entender este. Es muy lindo, Leibniz es lindo por donde lo vean, así que nada, es el Leibniz. Bueno, en esa lista de libros que tenemos obligatorios por leernos está obviamente Descartes. Ustedes saben que para la modernidad en adelante Descartes fue un referente y marcó pues una pauta muy importante. Nos leímos las meditaciones acerca de la filosofía primera, seguía sus objeciones y respuestas, porque bueno, también nos leímos el discurso del método, ¿no? Y nos leímos varios libros de él, porque Descartes tiene algo muy bonito y es la forma en la que él se piensa la meditación, el método filosófico también. Y al final, como pues, ¿para qué me justifico pensar en Dios si Dios es tan grande y omnipotente y abarcante que pues lo que yo piense no podrá definirlo? Entonces, ¿para qué me desgasto pensando en eso? Más bien voy a pensar en cómo yo puedo ser bueno, porque Dios me ha dado la virtud de ser bueno. Entonces voy a dedicarme a ser bueno, porque si Dios me ha dado la virtud de ser bueno y Dios es bueno, pues yo debo ser bueno. Entonces le recomendamos Descartes no solo a la gente que estudia filosofía, sino a todos. Todos deberían leerse un texto como las meditaciones, o por lo menos leerse el discurso del método para que entiendan. Todos tenemos un método en su vida. Ustedes que no estudian filosofía tienen su propio método a la hora de levantarse, desayunar, cepillarse, irse al colegio, a la universidad, al trabajo. Todos tienen un método. Pero, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a consolidar su método? Pues leanse el discurso del método de Descartes y leanse las meditaciones, que es un texto muy bonito. La verdad, Descartes tiene una escritura muy personal y nada,
Esto es de los libros que las personas que incluso no estén estudiando filosofía pueden leer a gusto y que de seguro les va a quedar algo muy profundo en el fondo de su alma. Bueno, finiquitemos esta sección filosófica con este que leí, que es Sartre en el Brasil, que fue la conferencia que dio cuando lo invitaron al Brasil, a la Universidad de Araraquara. ¿Qué les digo de este libro? Este libro es la superación del marxismo. Ahora, ¿por qué es? Porque él lo propone como continuidad de las ciencias humanas. Superemos el marxismo, superemos el materialismo dialéctico, superemos esa idea de que hay dos fuerzas dominantes en la naturaleza, en la historia, libros, en todo hay fuerzas dominantes. Superemos esa idea, y para superarla tenemos que llegar a la cumbre máxima de eso. Hace un recuento muy bueno y una crítica a las ciencias humanas que se están convirtiendo en pura historiología, en puros recuentos filosóficos, en cómo la filosofía misma se está volviendo es pura historia de la filosofía y no filosofía, y cómo finalmente la solución y el aporte a eso de parte de él sería que superemos ese materialismo dialéctico que nos está invadiendo en la mayoría de las ciencias humanas. Yo estoy totalmente de acuerdo con este libro. Superemos el marxismo de una vez por todas, y el único modo de hacerlo es llegar a la cumbre máxima de lo que podría ser las ciencias humanas, todas guiadas por el marxismo, pero creo que eso en Cuba ya lo vemos. Entonces, este libro, la verdad, miren, me hizo reír porque me encanta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sartre. Ojalá esto pasara, me encanta. Léanlo. No creo que sea tan fácil de entender para muchas personas porque no lo es. Diría yo que esto es lo que hay que hacer en este momento con las ciencias humanas. Bueno, yo me dediqué también a leer muchos gringos. Entonces, me leí Ketzen es gringo, mentiras. Pero casi. Pero bueno, además de leer gringos, me leí también a Ketze, premio Nobel, me leí Juventud. La verdad es un libro que le recomiendo a cualquier joven, sobre todo joven, comenzando la juventud a los 18 años, que se lo lean. Es muy gracioso, la verdad, en la forma en la que representa la juventud, con esa inexactitud, esa inexperiencia, encontrarse a la vida y todo lo que implica pues ser un joven, ¿no? Creyendo crecer, creyendo trabajando en algún lugar, y cómo al final los jóvenes pues somos eso, inexpertos, inexactos, estamos aprendiendo a conocer el mundo hasta apenas. Y la verdad, un libro muy gracioso y muy chistoso, Juventud de Ketze, recomendadísimo totalmente. Vamos con la joya de este año. Rojo y Negro de Stendhal fue una gran sorpresa, no me lo esperaba, pero mi joya de este año, ya que estamos hablando de autores raros, es Tolstoy. Por fin me leí Ana Karenina este año. Qué libro tan bello. Tolstoy, qué señor. Ana Karenina, yo creo que ya muchos conocen la historia en general, o sea, de hilo, la trama pues de los sucesos. Sin embargo, lo que me encantó de este libro es la situalidad que hace Tolstoy en cada personaje. Yo no sé cómo hizo esa construcción de historia, pero cada personaje está situado exactamente donde debe estar situado. Desde los campesinos y los obreros que están en la finca más pobre y que enamoran a una de las chicas, hasta los de la alta nobleza que tienen la señora mansión en el campo de verano. Qué lindo libro. Me gustan mucho las reflexiones de Tolstoy respecto a la situación rusa que estaba pasando en ese momento, la crítica que les hace duramente, no solo en general a todo lo ruso que estaba sucediendo, la crítica propia de él, sino también las críticas, o sea, compendia dentro del libro también de cada personaje, como son tan diversos, compendia también la crítica que tiene cada personaje que pertenece a un estrato socioeconómico, a un estrato social, esa situalidad justamente de en ese momento qué pensaba cada clase social sobre la Rusia que estaban viviendo en ese momento, que fue una Rusia anterior a ese estallido revolucionario, cómo empezaron a llegar las ideas de revolución al campo, cómo los campesinos empezaron a escuchar y a entender la idea de que los estaban explotando, de ellos en verdad asumiéndose en su condición de proletarios, o sea, eso es increíble. Y la cuestión de los amos, cada uno sintiéndose parte de esas ideas que estaban llegando y que estaban conformando a cada uno de los personajes. Gran novela para ver esa situación rusa a totalidad. La trama obviamente es divina, si ustedes se la leen solo por la trama también va a ser espectacular, pero pues digamos que a estas alturas esa composición y esa estructura del libro, que señora reflexión sobre la situación rusa, sobre la situación de los habitantes, sobre la situación de cada clase social y económica. Espectacular esa descripción, espectacular libro. Léanse Ana Karenina por esa situación, si no, vean la película mejor porque la trama es más chévere en la película. Pero acá está lo puro y duro de reflexión de los rusos, de verdad, lean rusos. Uno de mis descubrimientos literarios de este año, del año pasado,
fue Philip Roth. Me leí Indignación, es una situación particular que pasa en la Universidad de Williamsburg sobre un robo que hacen, es ambientado en la guerra de Corea y es sobre cómo las pequeñas decisiones pueden cambiar realmente la vida. Tiene una técnica de escritura que me pareció fabulosa, la forma en la que narró toda la historia, en la que contó cómo ocurrió cada suceso me pareció increíble. Y le recomiendo a Roth, le recomiendo que es una literatura pues gringa, un poco más suelta. No es casi ni la generación Beat, ni Henry Miller, ni, no sé, ustedes conocerán Bukowski, que es lo más... Indignación es algo muy pulcro y me parece que Philip Roth es un muy buen escritor. La técnica con la que hace Indignación me genera indignación al saber lo que ocurrió y cómo ocurrió todo esto. Y si yo pudiera escribir situaciones así concretas, me gustaría que el libro fuera como este, como Indignación. Yo también me leí Indignación, pero ya lo hablo. Me encantó la descripción de la situación judía de él. Voy a dar una pequeña, ¿qué se dice? Un agregado de este libro. Me encanta la mayoría de estos libros sobre juventud porque la verdad la mayoría de los autores que hablan sobre ese proceso juvenil de desarraigo de su familia, de su situación o de su condición, sea religiosa o económica, siempre tienden a hacer esos tópicos de cómo les carga como un peso el haber sido originarios de cierto país o de cierto continente, de cierta clase económica y social, como lo es Rojo y Negro también, y en este caso de una religión como lo es el judaísmo, cuánto le pesa a él ser judío. Porque una cosa es ser cualquier otra persona, cualquier joven de cualquier otro lugar, pero otra cosa es siendo joven, siendo judío. Entonces para él le pesaba y él sentía que eso era la carga quizá más grande que podía llevar él en ese momento estudiando. Lo mismo en Juventud de Ketze, cuánto le pesaba ser africano, y en Rojo y Negro cuánto le pesaba ser pobre. Quería quitarse eso de encima, así como todos. Entonces esa es la situación de los jóvenes en cada uno de los libros. Yo estoy componiendo mi teoría de los jóvenes y ahí vamos. Sin embargo, el siguiente libro que les voy a dar en este caso para pasar es uno que me decepcionó bastante, que es Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Me decepcionó no porque el libro sea malo, sino porque a estas alturas de la vida yo quería encontrarme un libro más reflexivo, así como un existencialismo ruso, y no un libro tan detectivesco y con cierto que otro pues análisis, tampoco es que no lo tenga, de este como es Sobre héroes y tumbas. Bueno, se nos había apagado la cámara. Entonces, la gran decepción de este año, la verdad, fue no por el libro, sino por la edad, quizás. Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas, es parte de la trilogía que se dice que lleva con El túnel y con Abaddon el exterminador. Es lo que dice la gente. Sí, digamos que tiene una secuencia del cual quizá hilarse y tomarse. No obstante, pues siento que no llevan al mismo lugar. Ahora, este libro quizá tenga más cabida en la historia argentina, con las entretramas que tiene. Me demoré mucho en leerlo, me aburrió sumamente. Sí tiene una trama, digamos que investigativa y detectivesca, que quizá fuese interesante antes para mí, pero en este momento no. Entonces eso me aburrió bastante, que tenía mucha trama detectivesca y que ya a estas alturas, pues al menos de mis lecturas, no me gustan. Me aburrió mucho por esa parte, lo dejé mucho tiempo, entonces lo leí la verdad de un modo muy intermitente y me aburrió. Sí tiene ciertas que otras reflexiones y esperaba mucho más de este libro en cuanto a reflexiones, porque de pequeña en algún momento leí fragmentos de este libro y pensé que iba a ser sumamente reflexivo, muy importante, y más que todo cuando empecé a leer el libro el año pasado, estábamos viendo una serie de videos sobre Sábato, sobre su crítica al país, su crítica social, la crítica a los jóvenes, y yo esperaba de este libro todo eso. No obstante, hubo muy pocas, miren, la verdad no señalé casi nada, muy poquito. Muy decepcionante la verdad para mí este libro, pero léanlo ustedes si están quizás en una edad más juvenil. Yo tampoco es que esté muy grande, pero quizás en una edad en la que apenas están tocándose y codeándose con los clásicos. Es un buen momento, es muy investigativo, muy detectivesco, tiene esa trama que puede llegar a entrar varias cosas de reflexión gracias a la trama que mezcla acá. Entonces si lo leen, léanlo más jóvenes, ahorita no, lo recomiendo. Otro de mis autores favoritos que leí el año pasado es Henry Miller. Me leí la segunda trilogía que he empezado en la vida, que es Sexus, Plexus, Nexus. Ya me había leído Sexus, que a la gente que le gusta la literatura sensualista, en la que se hable de sexos y miramentos y luego pasa un plano reflexivo, como estoy teniendo un trío con mi esposo y mi amante y luego me pongo a pensar si escribir vale la pena o no, y qué es la escritura, les recomiendo que lean Henry Miller.
sea, la gente que le gusta a Bukowski podría bien leer Henry Miller y eso es muy fino. Bukowski y yo no nos llevamos bien. Me leí Plexus, que es totalmente diferente al Sexus. Me leí Plexus, que es totalmente diferente a Sexus, en el sentido en que ya es el escritor escribiendo y que se da cuenta que tener métodos, creer que puede escribir todo el día, fracasa, eso no sirve para nada. Y entonces se da cuenta de cómo la escritura, de cómo va funcionando, que todo el mundo lo va cuestionando si él es el escritor, que ya todo el mundo lo considera escritor, pero él no ha escrito nada y no ha publicado nada. Entonces, ¿a qué hace? ¿A qué juega con la vida? Eso es Plexus. Lo recomiendo mucho que lean a Henry Miller, que no se queden en la fase sensualista de Miller, sino que puedan leer a Miller a completitud, porque es un escritor del que de seguro muchos de ustedes, siendo adolescentes y jóvenes, si lo leyeran, podrían llegar a grandes cosas. Bueno, seguimos con el tema de la juventud. El siguiente que me leí en digital fue Transatlántico de Witold Gombrowicz, así se dice. Witold Gombrowicz, el polaco. Lo leí porque estoy en mi teoría del joven y Parra me dijo que me servía para eso. A ver, yo no entendí nada. Sí entendí su historia y su trama, pero muy triste. Me quedé con ciertas que otras anotaciones y digamos que ideas y puntualidades que sí me gustaron, pero de resto no, y tampoco les recomiendo leerse a ese autor en este momento. Ahorita tenemos un audiolibro que subimos de él, de Ferdi Durke, está aquí en el canal ya, de hecho el primer capítulo. No obstante, no son libros para leer a la ligera, no son libros para leer porque sí, a ver si encuentro algo. Igual que con los rusos, no es algo que yo diga, me voy a sentar a leer y me voy a hacer un reto de leerlos a ellos, porque la verdad es que no. Debe haber una formación en varias cosas, yo no la tuve, la leí, pero nada, no me gustó y no se los recomiendo a ustedes en este momento. Quizás a los que ya tienen, no sé, un postdoctorado en psicoanálisis y en filosofía podrían entenderlo y que han pasado 2 guerras mundiales por encima de ellos. De resto, la verdad, no lo lean. ¿Qué va? Lean a Gombrowicz. Bueno, yo terminé el año leyéndome uno de los clásicos gringos más importantes de la generación del beat, que es Jack Kerouac. Me leí En el camino, el libro favorito de Kurt Cobain. Me han dicho que Kurt y yo nos parecemos demasiado. Escríbanme en los comentarios si Kurt y yo nos parecemos. Le han dicho lo mismo de Andrés Caicedo. Entonces, pongan cuál. Entonces, En el camino me parece una de las novelas que, tal como Henry Miller la describe, calurosas sobre la vida en las carreteras, sobre el afán de crecer, sobre el afán de la vida, vivir la vida bajo las pasiones. El personaje principal, Sal Paradise, es un escritor que es joven, que vive con su tía y que tiene un amigo que se llama Dean Morty y que se la pasan recorriendo el país y que Dean es la locura viva. Es un personaje fantástico y fantasioso sobre la rebeldía, sobre el ansia de conocer y de poseer el mundo. Sal Paradise es simplemente alguien como yo, que todo el tiempo está viendo y observando y leyendo y escribiendo. Y En el camino tiene muy bien ganado su fama porque es un libro realmente caluroso que les recomiendo a toda la gente, sobre todo a los que les gusta la literatura más suelta, más calurosa, que lean. Es muy suelto, es fácil de leer y la verdad, qué chimba que Kerouac tenga esa escritura. La generación del beat es algo que incluso a nosotros en Colombia nos marca y léanlo en serio, En el camino, Jack Kerouac. Bueno, entonces esto fue todo por nuestra recopilación de los libros que leímos todo el 2023, el año pasado. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pues, cada uno tiene sus propias lecturas, cada uno encuentra sus autores, cada uno encuentra su literatura y sus modos, sus clásicos. Y lo importante es que lean y relean, sobre todo. Lo importante es la relectura, que eso que ustedes leyeron merece la pena releer y volver a esos lugares, a esos libros que les despertaron emociones, reflexiones, y lean que la lectura es lo único que nos queda. Y ya, esperamos que nos sigan a nosotros, los Pseudaimones, en Instagram, que sigan este canal, que se queden. Recuerde que todo este proceso que estamos haciendo es también para poner en voz pública muchos de estos procesos que son intelectuales, que son de academia, que son de búsqueda y que son de estudio. También deben estar dentro de nuestro quehacer cultural. Por eso escuchen esto cuando estén, no sé, lavando loza, cuando estén haciendo aseo. Son videos un poco más largos y más tediosos porque no son casi de visualidad, sino de escucharlos. Esperamos de verdad que les haya gustado, que les siga gustando. Nos dicen también en los comentarios qué cosas quieren seguir viendo de nosotros, qué cosas quieren empezar a oír, a ver, a que les contemos también de todo este proceso que llevamos con los Pseudaimones. No olviden seguir y leer todas las columnas que él publica en el periódico Al Poniente cada 15 días y nos vemos la próxima semana con un nuevo video de los Pseudaimones.
Chao, chao.